Sí, sí, profe. Listo, joya. A ver, preguntémosle a Mica si es que ya está. Mica, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola, ¿cómo va? Escúchame, recién hablábamos con tus compañeros que la clase pasada, en realidad las últimas dos clases, estuvimos viendo Retórica de la Imagen de Roland Barthes, y ahí este tipo habla de tres mensajes. Bien, en este caso en una publicidad, pero bueno, lo podemos aplicar a todo, a casi a todas las imágenes. Bien. Pueden existir entonces mensaje icónico, perdón, mensaje lingüístico, por un lado, ese es el primero. El segundo que él hace mención es el mensaje icónico codificado o también llamado mensaje icónico connotado. Bien. Y el tercero es el mensaje icónico denotado o también llamado mensaje icónico no codificado. ¿Alguna duda, Mica, con respecto a eso? ¿Qué es cada cosa? Digamos. ¿Sí? ¿No? No, profe, por mi parte no. Bien, perfecto, listo, joya. Bueno, última pregunta para cerrar ese texto. También el autor, que es nada más y nada menos que Roland Barthes, establece las relaciones que existen entre el mensaje lingüístico, que es la palabra, sea escrita u oral, bien, ¿ok? Entre la palabra y la imagen. Y establece dos funciones, ¿bien? Una función de anclaje y una función de relevo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? No, profe, no noté nada Bien, sobre eso. bien. Vamos a repasarlo, pero ya está, ¿eh? Esto es la última vez. Déjenme que abra la, Igual la yo por lo imagen. normal, como grabo las clases, después lo reviso y entiendo, no es que me tenés que explicar muchas veces. O sea, ya como Sí, no, no, sí entiendo, entiendo. Entiendo que entendés, pero bueno, igual. A ver, por ejemplo, vamos a utilizar una imagen que estamos viendo en este momento. En el fondo de Mauro, por favor, no apagues tu cámara. Detrás de Mauro, se fijan que hay una especie de periódico que dice News, ¿sí? ¿Se fijan todos? ¿Ok? Bien. Imagínense que no dijera, se entiende lo que significa la palabra news, ¿no? Sí, sí. Ok, noticias, ¿ok? Entonces, al estar la palabra news, eh, ¿qué función cumple esas letras, o sea, la palabra news, con respecto a la imagen que la contiene, digamos? ¿Entiendes lo que pregunto? Sí, sería, digamos, la función de relevo, ¿puede ser? No, esa sería es la función de anclaje, porque fíjense, imagínense que no existiera la palabra news. Ese dibujo parece, no sé, puede ser como una casa, no sé, puede ser cualquier Ah, cosa, ¿no? perdón, perdón, perdón. ¿Te Me colgué referías y a eso? pensé que era si la palabra estaba. Si la Eh, palabra está, ahí sí sería de relevo. Perdón. si la palabra, ¿cómo? Si la palabra news está, ahí sí sería, digamos, de relevo. Es que está la palabra news, la vemos. Pero, pero el ejemplo, digo, era si la palabra no estaba. No, 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 no. Ah, ok, ok, ok. No. No. La función de anclaje es cuando la palabra le da sentido a la imagen, le da un sentido. Bien, lo ancla a un sentido particular. Déjenme, lo ejemplificamos y seguimos. Mánqueme un poquito. Voy a abrir la misma aula virtual. Mánqueme un poquito. Un minuto.
voy a abrir en la unidad 2, imagen audiovisual y retórica, la clase 8 del 8 de junio, figuras retóricas en los discursos audiovisuales. Abro la clase 8. Bien, vamos a utilizar esta imagen de ejemplo. Ya se las comparto. Bien. ¿Lo ven? ¿Todo es? Sí. Ok, acá estamos en presencia de una imagen. Bien. En este caso también una imagen publicitaria. Bien. ¿Hay mensaje lingüístico en esta imagen? ¿Hay palabra? ¿En algún lado de la imagen hay alguna palabra? No, profe. No hay mensaje lingüístico. Va ¿Cómo que abajo, no? sí, abajo sí hay un pan que dice, o una bolsa de pan con pan que dice ideal. Ajá, ok, bien. Hay una bolsa con pan que dice ideal. Entonces, ¿cuál es la función de que aparezca la palabra ideal 2 veces en ese paquete para la comprensión del mensaje total? ¿Qué función tiene? ¿Una función de anclaje o una función de relevo? No, para mí una función de anclaje porque le da un sentido a la imagen. Lo que usted acaba de decir. Exactamente, exactamente. Le da el sentido que nosotros no vemos cualquier pan, sino que tenemos que ver que ese pan es el pan marca ideal, en este caso. ¿Se entiende? Entonces ahí la palabra, con respecto a la imagen, tiene una función de anclaje. Porque si no, podríamos pensar cualquier cosa, que es un pan de cualquier marca, o un pan artesanal, o lo que fuere. Porque lo único que vemos es un pan de molde, pero ese pan de molde lo pudo haber hecho, no sé, mi vieja. ¿Entendés? Entonces, el que aparezca la palabra ideal le da sentido, lo ancla a ese significado, a la marca ideal en este caso. ¿Bien? Por eso cumple una función de anclaje. ¿Está bien? Bien. La otra función es la función de relevo, que la vemos normalmente en el cine. Ejemplo. Plano 1, una persona que sale apurada, ¿bien? Y dice, me tengo que ir porque tengo que llamar a mi hijo. Estoy inventando, estoy improvisando. Tengo que ir, vemos en un plano, en una reunión, una persona que sale rápido y dice, me tengo que ir porque tengo que llamar a mi hijo. Plano 2, vemos a esa persona con un teléfono, hablando con alguien por teléfono. Cuando en el plano 1 la persona dijo, tengo que llamar a mi hijo, bien, le da sentido a lo que vemos en el plano 2, por eso es una función de relevo. ¿Bien? Porque en el plano 2 no es que vemos a una mujer hablando por teléfono, vemos a una madre hablando por teléfono con su hijo. ¿Cómo sabemos eso? Porque nos fue dicho mediante la palabra, en este caso oral, ¿bien?, en el plano anterior. Entonces ahí, esa palabra tiene una función de relevo de sentido, porque le da continuidad de sentido. No es que vemos, si no estuviese la frase, tengo que llamar a mi hijo, lo que veríamos en el plano 1 es una mujer saliendo de un lugar, y en el plano 2 veríamos a una mujer hablando por teléfono. No tendría una necesaria relación el que salga del lugar con que tiene que hablar por teléfono. Simplemente veríamos mujer saliendo del lugar, plano 1, plano 2, mujer hablando por teléfono. Pero no tendríamos más sentido. Podríamos pensar que habla con su padre, con el vecino, con la policía. No lo sabemos. Bien. Entonces, en ese caso, estamos hablando de que
mensaje lingüístico posee una función de relevo. ¿Bien? Típico del cine. ¿Ok? O del cómic también. Todo lo que establezca una idea de continuidad. ¿Bien? Entonces ahí tenemos función de relevo y función de anclaje, en este caso cuando hablamos de una imagen estática. ¿Ok? En este caso la palabra ideal. ¿Bien? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien, entonces, ahora yo les pregunto. A ver, Genaro, ya que estás. En la imagen que estamos viendo en este momento, ¿cuál sería el mensaje icónico no codificado, es decir, lo denotativo? Ok, sería que estamos viendo un pan. Un pan Muy bien. y un cuadradito que es perteneciente a un objeto de pesar el peso humano. Sí, una balanza, Una una balanza. pesa, una... Una balanza. Sí, Y bien, abajo un perfecto, pan, muy una bien. bolsa de pan. Ok, ¿y el fondo? El fondo es un fondo rojo. Perfecto. Lo que acaba de decir Genaro es una perfecta descripción denotativa, es decir, no codificada, de este mensaje, ¿no? Es un pan de molde con el visor de una balanza sobre un fondo rojo. Y más abajo, te faltó agregar una bolsa de pan de molde. Esa descripción es el mensaje icónico denotativo, es decir, lo que denota, lo que es evidente, lo que es literal. ¿Bien? Eso es lo literal. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Supongo que sí, porque ya está, no lo vemos nunca más. Bien. Ahora, Mauro, en esta misma imagen, quiero que me des cuenta del mensaje icónico, codificado o también llamado connotativo. Es decir, en otras palabras, así más sencillo, ¿qué es lo que connota esta imagen? Bien, como lo dijo usted, para mí este mensaje es subjetivo, porque lo que puedo interpretar yo lo puede interpretar otro compañero. Entonces, Pero lo más o menos que, creo que todos vamos a interpretar más o menos lo mismo. A ver, ¿qué interpretas vos? bien, no, yo lo que interpreto acá es como salud. O sea, me como este pan y lo interpreto como saludable en una balanza que me permite tener un peso ideal. Es decir, si yo consumo este pan, voy a tener cierto peso. Muy bien, eso, ¿no? Eso es lo que quiere decir la publicidad. Lo que quiere decir es eso, ¿bien? Que este pan ideal, porque ahí está la función de anclaje, este pan ideal, ¿bien? No te hace aumentar de peso, ¿bien? O que tiene que ver con las dietas, con lo sano, con lo bajo en calorías, etcétera, etcétera. Eso es lo que connota esta imagen, ¿bien? Entonces, ese mensaje icónico connotado no es la imagen literal que vemos, porque la imagen literal es un trozo de pan con un visor de balanza. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Eso es lo denotativo, ¿no? Un mensaje, eh, un pan con un visor. Ahora, el mensaje icónico connotado, lo que connota la imagen, es que es este pan ideal, es saludable, es sano, es liviano, no te va a hacer aumentar de peso, te va a ayudar a tu dieta, qué sé yo, ¿no? Eso es lo que quiere decir, en definitiva. ¿Bien? ¿Estamos? Hola Carla, ¿cómo estás? Bien. Ok, ahora entonces vamos a pasar a otro tema que tiene continuidad con esto que venimos viendo, pero es otro tema. So,
La clase de hoy está hecha para que veamos las figuras retóricas, ¿no? Estamos en la unidad que se llama retórica de la imagen audiovisual. Ahí te doy permiso para grabar. Así que no teman contestar desde lo que saben, no hay respuestas correctas e incorrectas. Simplemente quiero saber si conocen o qué creen entender, ¿bien?, con esta idea, con este concepto, ¿no?, de figura retórica. ¿Qué puede ser? A ver si alguien por ahí lo sabe, ya, no sé. A ver. Bueno, normalmente el primer instinto de las personas cuando se habla de retórica es asociarlo a la pregunta, pero yo cuando pienso en retórica pienso en figuras lingüísticas como la metáfora, la hipérbole, Muy todo bien, eso. muy bien, Carlos. Bien. Y si tuviésemos que buscar tratar, ¿no?, desde el no saber, bien, pero más o menos de lo que uno intuye, si tuviésemos que definir qué sería entonces una figura, qué sería una metáfora, qué sería un hipérbole, qué sería una figura retórica. Así decirlo a grosso modo, sin tratar de hacer una definición académica ni muy elegante. ¿Cómo lo podríamos llegar a explicar? Si es que se puede o si es que puede, no importa. Si no puede, no. Herramientas que dan otro sentido al lenguaje. Ah, muy bien. Me gusta. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan lo que vimos? Vamos a hacer como... ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada que acabamos de ver hace 15 minutos igual? Sí, Sobre el mensaje, sobre lo connotado y lo denotado. Lo denotado sería lo literal, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Es lo literal. ¿Ok? Y lo connotado sería lo retórico. Bien. Por ejemplo, yo digo, me quiero morir, voy a llegar tarde a la entrevista de trabajo. En lo que dije, me quiero morir, voy a llegar tarde a la entrevista de trabajo. Connotado. ¿Cuál es la figura retórica en esa oración? morirse. Muy bien. ¿Por qué, Carla? Porque no es que usted se quiere realmente matar o morirse, sino que sirve para aumentar el grado de preocupación por estar llegando atrasado. Estás muy iluminada, Carla, hoy. Claro. No, Perfecto. no sería algo literal, no es literal lo que dice usted. Exactamente. No es lo denotado, no es lo literal. Es lo que connota la palabra morir. ¿Bien? Si yo te digo, me quiero morir, voy a llegar tarde a una entrevista de trabajo, no quiero decir que me quiero colgar y me quiero suicidar para que mañana mi familia me vele. ¿Se entiende? No quiero decir eso. ¿Qué es lo que quiero decir en términos literales? O sea, si tuviésemos que traducir eso, pero a lo literal, a lo denotado, no a lo connotativo. ¿Bien? Si tuviésemos que traducirlo. ¿Cómo traducimos me quiero morir, voy a llegar tarde? ¿Estaría en vez de qué el me quiero morir? Eh, Me siento avergonzado o algo así porque voy a llegar tarde. O me Sí, siento, claro, No lo me puedo produce creer, angustia. no lo puedo creer, voy a llegar tarde al trabajo. Es que no prefiero lo la puedo llamada. creer, también es una figura retórica. Porque no es que no lo puedas creer, es que el lenguaje está lleno de figuras retóricas. Porque si no, sería como hablar como un robot. En definitiva, lo lindo, lo rico, lo estético, lo potente del lenguaje es precisamente la utilización de figuras retóricas. Es decir, de ocupar sentidos distintos
para un sentido... No, no es buena esa definición. Es ocupar significantes distintos y cambiarles el significado. En definitiva, ¿cómo sería la literalidad de esa expresión? Yo tendría que decir algo así como recién dijo Carlos, ¿no? Carla, me siento avergonzado, me siento angustiado porque voy a llegar tarde al trabajo. ¿Bien? Eso sería literal. ¿Ok? Eso se entiende. Pero yo prefiero decir me quiero morir. ¿Por qué? Porque quiero enfatizar, ¿bien? Quiero darle coloratura, quiero darle potencia, quiero darle en última instancia belleza al lenguaje. ¿Bien? Entonces, en este caso, ocupo una expresión hiperbólica, una exageración, ¿bien? Un énfasis, ¿no? Entonces digo, me quiero morir, pero no es que me quiera morir. ¿Bien? Profe, esto ¿Se pasa entendió? en otros idiomas porque supuestamente la profesora de inglés dice que nosotros en castellano exageramos mucho más que en otros idiomas. Hacemos más uso de figuras retóricas, sí, es mucho más bello nuestro idioma. Absolutamente. A ver, otro ejemplo de figura retórica. Hay miles. De hecho, recién ocupé una figura retórica. Hay miles. Claro. Por ejemplo, les digo, chicos, pero eso yo se los dije 40.000 veces y aún no me escuchan. Por ejemplo, que diga esa frase. Te lo dije 40.000 veces y aún no me escuchas. ¿Quiere decir que efectivamente te lo dije 40.000 veces? No, que lo repetí muchas veces. Claro. Eso, claro. En vez de Énfasis, decir te ¿no? lo dije muchas veces, Claro. para darle más retórica, más riqueza a lo que quiero decir, para enfatizar el muchas veces, digo 40.000. ¿Bien? Pero es una figura retórica. No es que son 40.000 veces. ¿Sí? Quizás te lo dije 4. ¿Bien? Lo multipliqué por 4.000 a esos 4. ¿Se entiende? A ver, otro ejemplo. Desearía no haber nacido. Tipo, para usarlo para algo como que me estoy pasando mal o lo voy a pasar mal. Exactamente. Que me trague la tierra. Bien. A ver, más ejemplos, porque está lleno. Me quiero cabecear contra una bala. ¿Cómo? Me quiero cabecear contra una bala. Me quiero cabecear contra una... Eso no lo había escuchado nunca. Sí, profe, es Yo como que tampoco sí. nunca la escuché. No. ¿Qué Bueno, significa pero eso, Carla, por favor? eso significa que me quiero morir, pero de otra manera. O sea, que alguien da un tiro y vos ni esperás que te llegue. Ya te das contra la bala con la cabeza, de tanto que te querés No lo había escuchado morir. nunca. Bueno, es una figura retórica también, obvio. Bien. Ahora, hay figuras retóricas que no necesariamente están en el lenguaje, por así decir, normal, común y corriente, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen hay conflictos entre Moscú y Washington. ¿Qué quieren decir con eso? Hay conflictos entre los estadounidenses de la capital y los estadounidenses de la perdón, entre los estadounidenses y los rusos, pero se refieren a las capitales de ambos lugares. Exactamente, ¿bien? O sea, en vez de decir hay conflictos entre Rusia y Estados Unidos, o más específicamente, yo creo que en realidad se refiere a los gobiernos, ¿bien? Hay conflictos entre el gobierno ruso y el gobierno norteamericano, se puede decir hay conflictos entre Moscú y Washington. ¿Por qué? Porque están las capitales de los gobiernos ahí. O como cuando se habla de que la Casa Rosada decretó una ley. No es que la Casa Rosada, el edificio,
tenga capacidad de decretar una ley, porque es un objeto, ¿no? Es un edificio. ¿Okay? ¿Qué quieren decir con la Casa Rosada? El gobierno argentino, eso es lo que quieren decir. ¿Se entiende? Eso también es una figura retórica. O sea, profe, que eso sería como una metáfora. Eso concretamente es Sí. una metonimia. Concretamente es una metonimia, pero ya vamos a pasar como a qué corresponde cada figura retórica, ¿no? Eso es una metonimia porque es una parte por el todo. ¿Bien? Profe, ¿no sería una re idea de peli, tipo hacer una película, bueno, una película, obviamente, sobre tipo esto, tipo figuras retóricas en la vida real, como que no sé, vos decís algo, creo que me trae la tierra y pasa de la nada que te empieza a traer la tierra o algo así. Claro, sí, sería una metáfora literal. ¿Saben quién hacía eso? ¿Quién hizo eso? Y me dieron una muy buena idea para la próxima clase, en el próximo cuatrimestre de esta misma, es Fernando Solanas. Pino Solanas Ujú. hacía metáforas literales. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba de que los pobres estaban hundidos, los inundaba. O sea, no a los pobres reales actores, ¿no? Estamos hablando de una película de ficción. ¿Bien? Utilizaba metáforas literales. O sea, hacía la misma idea que tuviste, perdón, Genaro, ya la tuvo Fernando Solano. Una pregunta, profe. La película esa, El viaje a la luna, ¿no sería también un ejemplo de eso? ¿Cómo? ¿Cuál? El viaje a la luna. No me acuerdo bien. De Méliès, ¿Ves la sí. que tiene ese póster que es como 1903. considerada una de las primeras? La conozco perfecto, Carla, sí. De Méliès, o Méliès, Eso. sí. Iba a decir Lumière, por eso no quería decir ningún nombre. Bueno, eso es una metáfora, totalmente. Viene esa luna que viene un cohete y se le incrusta en el ojo. Obviamente la luna no tiene cara, no tiene rostro. ¿Bien? Es Y una a modo de metáfora. Es una curiosidad, muy linda Genaro, metáfora visual. había una novela en Brasil en donde un mentiroso decía, bueno, si yo estoy mintiendo, que me caiga un rayo en la cabeza, que se me derrumbe el techo, y se le derrumbaba el techo en la cabeza toda la vez que decía eso. Bueno, eso es es la idea de Genaro. Me la Es hacer copiaron, ¿eh? literal Me la lo copiaron. que es. Te la Siempre copiaron, pero decía, para. Pinocho que siempre decía, yo no estoy mintiendo y de repente cuando mentía le crecía la nariz. Claro, exacto. Eso no sé cómo sería. Eh, Sí, él decía que siempre, vaga la redundancia, decía la verdad, pero siempre que decía sus mentiras, se le iba creciendo la nariz. claro, sí. Sería como una hipocresía. Eh, Eso ya bordea casi el cinismo, porque él sabía que mentía. Mentir sabiendo que mentís y que el otro sabe que estás mintiendo. Eh, sí, no sé bien lo que sería, la verdad. Bueno, fíjense, a propósito de estas múltiples figuras retóricas que existen. ¿Ven? Vamos a analizar 5 nada más, pero al mismo tiempo les dispuse un diccionario, ¿bien? Obviamente un material de consulta, nadie se lee un diccionario, no es un material de lectura, es un material de consulta, ¿bien? Como una enciclopedia, etc. Bien, les dejé un diccionario de figuras retóricas. Fíjense cuántas serán que hay que hacer un diccionario, o sea, ordenarlas alfabéticamente, son un montón. ¿Bien? Pero vamos a ver solamente 5 en esta clase. Déjenme que les comparta pantalla. Desde ya volvamos con esta imagen. ¿Ok? Acá estaríamos en presencia de ¿qué figura retórica? Metáfora. Metáfora. Una metáfora. Metáfora. Muy bien, ¿no? Es una metáfora que tiene que ver con el hecho de pesarse,
con la cuestión de la dieta, con eso, ¿no? Ese es el concepto. ¿Bien? Igual, Que profe, fíjense, algo que no... perdón, Genaro, perdón que termine la idea, perdón. ¿Bien? Fíjense que ese es el concepto, ¿ok? Y es lo que habíamos visto antes como lo connotado de la imagen, porque lo que connota la imagen es lo retórico que hay en ella, ¿bien? No lo literal, porque lo literal es un pedazo de pan con un visor de balanza, pero eso no dice nada, ¿bien? Quiere decir otra cosa, no solamente eso, no solamente pan y visor, ¿bien? Entonces, en este caso, aquello que recién analizábamos, que Mauro decía que significaba esta imagen en términos connotativos, es también su figura retórica. Acá hay una figura retórica. Estamos en presencia de una retórica visual, ¿ok? Y concretamente estamos en presencia de una metáfora, es decir, una suerte de sustitución de un concepto por otro, ¿bien? En donde claramente entendemos lo que quiere decir esa metáfora, ¿no? Nadie se pesa, nadie pone sus pies sobre un trozo de pan, y tampoco un trozo de pan tiene el tamaño de una balanza, ¿bien? Pero la idea se entiende, porque es metafórica, pero se entiende. La poesía, como expresión artística, es el aparecer de la metáfora en el lenguaje, o de la figura retórica, ¿no? Genaro, sí. No, era una boludez, pero bueno, no sé, ahora me dio vergüenza decirlo. ¿Qué cosa? Dice 130 kilos, ¿por qué sería una dieta? O sea, el pan es una dieta. No, dice cero. Es que las Ah, dice balanzas... 130. No, claro, está marcando cero. Lo que pasa es que las balanzas son un círculo que esta balanza llega hasta los 130 kilos. Pero se fijan, va hacia la derecha, 0, 5 como el reloj. No es que diga que está pesando 130 kilos, está pesando 0,1 en realidad, una cosa así. Bien, veamos. Acá. Bien, entonces tenemos la metáfora, se comparan dos conceptos visuales de una forma que se transmite el significado de una idea a otra mediante la comparación. ¿Bien? En este caso, esto también es una metáfora. Es una metáfora del vuelo, es una metáfora de lo liviano. ¿Bien? Acá también hay una metáfora, ¿no? También la metáfora de lo sano, de lo que tiene que ver con el régimen, con la dieta. ¿Se comprende? Bien, es una metáfora. ¿Ok? La sinécdoque dice, se sustituye el concepto que se desea evocar con una imagen que representa ese concepto por estar conectada a él. La definición realmente es media compleja. Ejemplos de sinécdoque. A ver, déjenme pensar. Ejemplos de sinécdoque. No puede ser la cruz, profe, cuando podemos pensar tanto en un hospital como en la muerte. ¿No puede ser qué dijiste al principio, Carla? La cruz. Eh, Como por ejemplo, si yo pongo una imagen de una cruz con un fondo negro en mi perfil, las personas pueden asumir que yo estoy de duelo por alguna cosa. sí. No, eso no sería una sinécdoque. Ok. ¿Sinécdoque? ¿De quién estoy hablando acá? ¿Un emo puede ser? Adolf Hitler, De Hitler. Puede Era ser. eso, pero bueno, sí, es verdad que parecía un emo, un- era un emo, bueno, que Era, sí, Hitler era emo. Bien, Hitler.
Bien, Hitler. ¿Ok? ¿Por qué sinécdoque? Porque yo con los bigotitos y con este semicírculo, de hecho, Este estilo de peinado. esta línea estuvo de más. Pero con esto, es decir, con estas dos partes del cuerpo de ese personaje, ¿se fijan? Con esas dos partes del cuerpo de ese personaje, doy cuenta de quién es. Esto es una sinécdoque. Esperen un poco, porque sinécdoque y metonimia son muy parecidas. ¿Bien? Esto es una sinécdoque, es decir, es una parte de vos que da cuenta de vos. ¿Bien? Es una parte de vos que da cuenta de vos. ¿Okay? Como por ejemplo, si un autor es muy famoso, alguien que es Harry Potter, si por ejemplo pongo las gafas redonditas o con un rayito de arriba, es Harry Potter. Claro, eso es una metonimia. Ah, ok, por eso muy ¿Cuál es la parecida. diferencia? ¿Saben por qué? Porque Harry Potter, claro, el personaje es con las gafas. Sí, si yo pongo unas gafas redondas y una bufanda amarilla con rojo es? Sí, amarilla con rojo. Sí. ¿Bien? ¿Ubican Harry Potter? ¿Se acuerdan? Bueno, Desgracia para tu familia, Mauro. Vamos a ver Harry Potter en este film. bueno, Nunca me la vi, nunca me vi Harry Potter. está bien, tampoco te perdiste mucho. Profe, Pero si yo ¿cómo pongo, no decís sé, eso? perdón, ¿no? Perdón que no respete tu infancia, Genaro, pero la verdad, ¿qué quieres que te diga? Bueno, nada. Ya vamos a encontrar algo que lo gusta y destruirlo, profe, no se preocupe. ¿Por qué es distinto? Porque el bigote forma parte del cuerpo de ese personaje, en el caso de Hitler, ¿bien? Las gafitas, la varita mágica o la bufanda son característicos de Harry Potter, pero no son parte del personaje en sí, no es parte de su cuerpo. ¿Se entiende lo que quiero Ajá. decir? Sí, sí, ahí entendí la Hace diferencia. referencia, pero son muy similares, porque en ambos casos es la parte por el todo. Del mismo modo, como cuando el ejemplo que les acabo de decir, Washington se enfrenta con Moscú. Es Washington, la parte que quiere decir Estados Unidos, pero es una parte de Estados Unidos. No es que sea solamente la ciudad de Washington, ¿se entiende? Se entiende que estoy ocupando el significante Washington para decir Estados Unidos. La Casa Blanca, ¿no? O La la Casa casa, Blanca. exacto. La Casa Blanca le declaró la guerra a Irak. No es que la Casa Blanca, pero la Casa Blanca pertenece efectivamente a Estados Unidos. Distinto es si digo el tío Sam declaró la guerra a Irak, que estoy diciendo lo mismo. ¿Conocen al tío Sam? Sí, de la ley del... Un ¿El que presta personaje dinero? No. característico de los Yankees. ¿No? ¿No lo conocen? Sí. Bueno, Creo que en Django Samuel Jackson medio que puede representar un tío Sam. bueno, sí, pero ahí ya nos estamos yendo a otro lado, pues. Eh, Igual no, porque el tío Sam era recontra blanco anglosajón, no tenía nada como Samuel Jackson. Conozco al tío Tom, pero Claro, esa otra cosa, ese es el tío Tom. Pero si usted se fija, profe, para no desviarle mucho, o sea, a pesar de que era una persona negra, los comportamientos y la visión que tenía hacia sus otros compañeros étnicos era de un tío Sam. Absolutamente, en eso estamos de acuerdo, sí. Sí. Pero el tío Sam característico es esta otra figura, esa que llama a los soldados a la guerra, ¿no? No sé si lo han visto, Con que el con sombrero el de sombrero América grande. y la ya, ropa. ya sé cuál es, pero no sabía que se llamaba así. Claro, Ya. bueno, sí. Igual ya quedó medio en el pasado el tío Sam, ya no lo conoce nadie. Eh, bueno, nada. Esa es una sutil diferencia entre la sinécdoque y la metonimia, pero en ambos casos es la parte por el todo. Ejemplo audiovisual de esto mismo que estamos hablando. Imagínense la siguiente situación, no la estoy sacando de ninguna película en particular ni nada, pero es muy fácil rastrear en el cine las metáforas audiovisuales, o las figuras retóricas, mejor.
Imagínense que estamos viendo una película en donde hay un niño que es protagonista y el niño siempre anda con una gorrita roja. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Bien? Hay un niño en toda la película con una gorrita roja. De repente este niño desaparece en la película. ¿Bien? No lo encuentran, está perdido. ¿Ok? Y de repente, en medio de un lago, ponele que había un lago ahí donde andaban, en medio del lago aparece una gorrita roja flotando. Hay un plano en donde aparece una gorrita roja flotando. ¿Es una figura retórica? Sí, Sí, es una figura retórica, en este caso audiovisual. ¿Qué es lo que quiere decir? Está diciendo de que el niño se ahogó o se perdió Muy o se bien. Está desapareció. diciendo que el niño se ahogó. ¿Ok? ¿Cómo dice que el niño se ahogó? Fíjense, el guión dice, escena 44. ¿Bien? Pedrito, ponele que se llama el niño. Pedrito se ahoga en el lago. Entonces hay dos directores de cine. Uno malo y uno bueno. ¿Bien? Entonces, los dos leen el mismo guión. Pedrito, en la escena 44, Pedrito lo encuentran ahogado. ¿Ok? El cineasta malo lo va a expresar de manera literal. Entonces, ¿qué va a filmar? Un niño ahogado en medio del mar. Una figura espantosa. Otro cineasta con un poquito más de sentido estético y retórico, ¿ok? Va a filmar ese gorrito rojo característico flotando en medio del lago. ¿Se entiende? En este caso estamos hablando de una metonimia. Una parte por el todo. No un pedazo de oreja ni de mano como sería una sinécdoque, sino que una parte característica, como lo que recién hablábamos, como los lentes de Harry Potter, como la varita mágica del mismo de Harry Potter, o como el gorro rojo de este niño, de Pedrito. ¿Bien? Eso es la figura retórica, en general, ¿no? Es decir, una cosa, pero no de manera literal, sino que con otros significados, con otros significantes. ¿Bien? Se fijan que la cosa se empieza a complejizar un poco, como el mismo lenguaje. Entonces aquí tenemos metáforas, sinécdoques, metonimias, hipérbole. ¿Qué es un hipérbole? Puede exageración. ser la exageración de algo, ¿no? Una exageración, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? Te lo dije 40.000 veces. Eso es un hipérbole. Me quiero morir también, profe. Eso es eso es hiperbólico. También es un hipérbole, es una exageración. ¿Bien? O por ejemplo, me cagué en las patas. ¿Mm? ¿Qué quiero decir con me cagué en las patas? Cometí un error. No, me asusté o me asusté Exacto, mucho. tuve miedo. Ok. Mm. ¿Bien? O por ejemplo, no sé, esto es muy ofensivo y es medio fascista, pero por ejemplo, si a un gordo yo le digo ballena, o vaca, o hipopótamo. O como la manera argentina de que usas una comida y ofendes a una persona, como por ejemplo papas fritas, salame. Salame. Bueno, pero eso no es un hipérbole. Mm. Porque acuérdense, o sea, es una figura retórica. Salame. Es una Ah, metáfora. pero con el imagen. Mm. Salame es una metáfora. O papa frita. Es una metáfora. ¿Bien? En cambio, si yo a un gordo le digo hipopótamo, no se dice. No sé. Sería una hipérbole. Porque obviamente no es un hipopótamo.
ni Profe, es una ballena. Pero lo estoy exagerando para enfatizar su gordura, en este caso, ¿no? Eso es un hipérbole. Fran, ¿querías decir algo? sí, tengo una duda. Capaz es una boludez, pero digo, se me ocurre un ejemplo, digamos, muy argentino, que para todos usamos la palabra pedo, o sea, estoy en pedo, estoy al pedo. eh, o sea, ¿eso qué sería? Una ¿Una figura retórica. metáfora o una figura? Es una metáfora, depende del contexto. Analicemos cada contexto. Estoy en pedo. No sé de dónde carajo viene, pero es una metáfora. Porque no es un hipérbole. Bien. Claro, Una nube de pedos es una nueva metáfora. Es una metáfora casi, eso, es escatológica porque tiene que ver con la caca, con el pedo, con todo el mundo de los desperdicios, todo ese mundo es lo escatológico, ¿no? Es una metáfora, no es muy fina, no es muy elegante, es bastante escatológica, pero es bastante poética por otro lado. Una nube de pedos. ¿Bien? ¿Han escuchado la expresión? Todos, supongo, ¿no? sí. Especialmente se lo pregunto a los compañeros extranjeros como yo. ¿Sí? ¿Han escuchado? Ujú. ¿Qué Sí, profe, significa sí. una nube de pedos? Sí, pero hasta el día de hoy algunas cosas me confunden, como por ejemplo me cagué en las patas, yo pensaba que era como hice algo malo y hoy No, descubrí que eso es es la que, cagué. y hoy descubrí que es que la Tampoco es persona que, tiene miedo. claro, se fijan cómo es el lenguaje. Imagínense un extranjero que no sepa hablar español, no entiende nada. Porque si vos decís la cagué, en vez de decir cometí un error, no querés decir que defecaste la analogía entre socialismo y Venezuela. Hablemos de analogías visuales. A ver, un ejemplo de analogía visual. La analogía significa concretamente, logo significa conocimiento, ana significa dos. Es el conocimiento de dos cosas. Una analogía visual es una similitud formal entre una cosa y la otra. Uno de los ejemplos que nos dio en la clase pasada, el café despertador, Sí, podría ser. muy bien. Ahí hay una analogía entre la taza de café, entre la circularidad de la taza de café vista desde arriba, ¿ok? Y un despertador que también es redondo. Ahí hay una analogía visual a través de la figura del círculo. Bien. Eh, a ver, otra analogía visual. Ejemplo, ustedes. La analogía visual Veo es, la Torre Eiffel y pienso no sé, veo la Torre Eiffel y pienso en Italia. no, en No, Italia pienso en tampoco, Francia. en Francia, claro. Pero eso no es una analogía. ¿Eso qué sería? ¿Están fijados en eso? O sea, profe, podría ser también en lo audiovisual, podría ser un montaje intelectual. Claro, si hay una Por relación, ej- si hay claro, una una analogía relación, formal. claro, por ejemplo, puedo decir algo, una pareja está teniendo, voy a hablarlo así mal y Sí. pronto, una pareja está teniendo relaciones sexuales, sexo, y en el montaje intelectual yo lo relaciono como, no sé, como la bala que ingresa a un lugar, Perfecto, eso es una la analogía, brea muy que bien. sale, la Bueno, de manzana que hecho, se abre. sí, claro, eso se ha hecho, ¿no? Se ha hecho con la idea también, la idea de sexo con un tren entrando a un túnel. Eso es una analogía. En esa película Call Me By Your Name, la escena donde Jesús se masturba con un durazno, que hace nuevamente analogía Yo a... no te escucho muy bien, Carla. Se escucha medio entrecortado. Creo que es la red, ahora escucha mejor, Ahí profe. va, ahí mejor. A ver de Ah, nuevo. sí, decía que en Call Me By Your Name, ese actor Timothée Chalamet hace, se masturba con un durazno. Entonces también ahí hace una analogía a sexo, por ejemplo, por el objetivo, por el objeto específico con el que se masturba. ¿Pero qué simularía el durazno? ¿Estaría en vez Una, de va- una vagina?
No, podría ser en ese caso un culo, si referencia al sexo. Ah, ok. Bueno, no conozco bien el ejemplo. Eh, Ujú, no lo tengo visualmente, entonces no te podría afirmar qué clase de mm, figura retórica es. perfecto. Bien, pero volvamos a este ejemplo, ¿no? Eh, una pareja comienza a tener sexo, en vez de mostrar sexo para no convertir mi película en una película pornográfica, entonces en el plano siguiente utilizo un montaje intelectual, como decía Mauro, y aparece un tren entrando a un túnel. ¿Bien? Ahí hay una analogía, ¿bien? Porque el tren simula un pene y el túnel puede simular cualquier orificio, digamos, pero que tiene que ver con la idea de la penetración y el sexo. ¿Bien? Ahí hay una analogía formal. Eso es una analogía. No es que la película está hablando de trenes, pero el espectador entiende la figura retórica, ¿bien? Pero es a través de una analogía. Ahora, fíjense, porque a veces se contienen. Una analogía, en este caso, eso es una analogía, pero también es una metáfora. También es una metáfora. ¿Bien? Bueno, ¿se entendió lo que son las figuras retóricas en general? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Me interesa que entiendan el concepto de la figura retórica, que tiene que ver un poco con esto de lo connotado, no con lo literal, no con lo denotado, no con lo denotativo, no con lo llano y simple, ¿bien? Sino con la potencia, la riqueza del lenguaje, para enfatizar, para embellecer, para otorgarle un sentido estético al lenguaje. ¿Bien? Eso es el aparecer de las figuras retóricas. Para la próxima semana no tienen que leer ningún texto, pero tienen una tarea. ¿Bien? La tarea es la siguiente. Les comparto acá. Bueno, tienen que ir ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Ven todos? Acá dentro de la clase número 8 se van a encontrar, bueno, con esto, con lo mismo que les estoy mostrando. Y acá se van a encontrar con un cortometraje de Alex de la Iglesia, un realizador español, que se llama Mirindas Asesinas. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Por favor, presten atención. El cortometraje es, bueno, es un corto, dura 10 minutos, 11 minutos. Tienen que identificar 6 figuras retóricas distintas. Puede ser metáfora, analogía, sinécdoque. La consigna es la siguiente. De esas 6, 3 van a ser vistas, 3 tienen que corresponder a las que vimos en clase, ¿no? Metonimia, analogía, metáfora. O sinécdoque, qué sé yo, metáfora y no sé, una de esas 5 que vimos. ¿Bien? O hipérbole, ponele. ¿Bien? 3 de las que vimos y 3 de las que figuran en el diccionario de figuras retóricas que está en la bibliografía. ¿Bien? Y que está también en la carpeta de la clase número 8. ¿Bien? En el diccionario pueden elegir la que quieran. Ojean un poco el diccionario y se fijan, a ver, ya, voy a elegir una de. Tienen que elegir 3 de las que vimos acá. Voy a hacer más claro todavía. Son 3 de estas, ¿ok? Y 3 de las que figuran en el diccionario. ¿Bien? O sea, las que encuentran acá, en la clase 8. Dentro de la carpeta clase 8 van acá, al diccionario práctico de figuras retóricas y términos afines. 3 y 3.
O sea, tienen que ver ese corto de 10 minutos y identificar 3 y 3. No es que me tengan que mandar el trabajo por escrito, simplemente lo tienen que hacer y yo lo voy a consultar la próxima clase, acá en clase, en vivo. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Bueno, chiques, les tomo una foto y así les paso, tomo lista de ese modo y ya los libero. Mánquense un poquito. Uy, ¿qué onda? A ver ahí. Listo.